El Papa aceptó la renuncia del arzobispo de Washington, Donald Wery. Este hombre cardenal, Donald Wery, fue acusado de encubrir casos de abusos a menores. Había explicado en una carta a los sacerdotes de la diócesis de Washington su decisión de pedir la renuncia al Papa, pues ya había presentado anteriormente una primera ocasión hace 3 años por motivos de la edad. Y le salió como decimos, ¿no?, el chirrión volteado. Pues a ver qué pasa con otro de los sacerdotes que se ven envueltos en escándalos por omisión, por protección, por cometer algunos de los delitos que se han señalado. Está llegando, por cierto, una información de Escocia. También Escocia ha sido señalada por algunos cineastas como que en las escuelas se aplican torturas y castigos infames. Pues sí, ahí estudió nada menos que el duque de Edimburgo, en una escuela militar de Escocia, y era un maltrato pero bestial contra los niños. Hacerlos dormir a la intemperie en invierno, darles la comida, una serie de tratos muy brutales. Entonces, el príncipe hizo que el príncipe de Gales, su hijo Carlos, asistiera a esa escuela para hacerse hombrecito, pues. No, dice que es lo más terrible que ha vivido en su vida. Pues la Corte Suprema Escocesa está revelando abusos sexuales y maltrato por parte de sacerdotes y religiosas, palizas con crucifijos o el uso de correas de perro. El informe de la Corte Suprema Escocesa, documentado de abusos físicos y sexuales a menores durante décadas en 2 hogares infantiles católicos, por cierto, ya clausurados. El maltrato por parte de sacerdotes y religiosas incluía palizas. Concretamente, describen abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes, un seminarista, religiosas, miembros de la plantilla y voluntarios. Para muchos niños eran lugares de miedo, amenazas, disciplina excesiva, abusos emocionales y físico y sexuales. Se encontraron humillados completamente. El informe señala que algunos niños en los hogares escoceses hablaron de las palizas que eran un aspecto normal de la vida cotidiana, donde el castigo por orinarse en la cama era presentarse ante otros niños con las sábanas mojadas sobre la cabeza. Entre otras prácticas, detalla de que cuando no querían comer, eran alimentados a la fuerza, incluso aunque volviesen el alimento. Es una tradición educativa la dureza de toda esa zona, incluyendo algunas de la propia Inglaterra. No solo Escocia, sino Irlanda, tienen una historia pedagógica muy tenebrosa. Sí. Pero ¿por qué no se había hecho caso si esto está denunciado en películas, sobre todo en instituciones de reclusión de niñas que o eran pequeñas delincuentes o en sus casas las insertaban ahí
para ver si la disciplina las hacía cambiar. No, porque además, aparte de todo este tratamiento físico, el daño emocional de hacerlos sentir culpables, de hacerlos sentir seres de quinta categoría que les meten en la cabeza, son cosas que no te quitas en toda la vida, con las que vas caminando, y desgraciadamente con ese daño que traes emocional, muchas veces sigue en la cadena con otras personas. En una población michoacana, ¿cómo se llamaba? La casa de mamá, ¿qué? Rosita. Mamá Rosa, en Zamora, Michoacán. También estuvieron los niños y niñas expuestos a tratos de este tipo, castigos inhumanos, el vivir en zonas llenas de basura, el tener castigos, el tener abusos sexuales, y todo esto bajo la fachada de un lugar que les daba albergue y que por otro lado los hacía superarse y estudiar música y recibir apoyo de gente muy poderosa. Lo curioso es que algunos eran beneficiados realmente, rescatados de la pobreza y de la hambruna, y recibían oportunidad de cursar una carrera y hasta obtener un título, pero otros, según una revista que publicó las imágenes, se veía en fotografías la crudeza de aquel lugar. Al parecer, cuando inicia la casa, que fue hace más de 60 años, cuando inicia la casa y la mamá Rosa, en principio había menos niños y había mayor control sobre los beneficios que le proporcionaban a la mamá Rosa. El instituto, la escuela, el orfanatorio funcionó muy bien, digamos que los primeros 20 años. Después, cuando ella empieza a integrar al equipo por el crecimiento, empieza a integrar al equipo a personas que no buscaban el beneficio de los niños, sino el beneficio económico de todas las personas que aportaban mensualmente una cantidad para el mantenimiento, y es ahí donde se pierde el control, donde la misma mamá Rosa empieza a cumplir años y ya empieza a delegar funciones y cuidados y manejos, y es ahí donde se pierde todo hasta llegar al extremo en el que estaban.